Muy buenas tardes. Hoy, día 12 de septiembre del 2016, un servidor, Gabriel, les exponerá el tema de evolución del capitalismo hacia el marginalismo y a su vez la teoría de Keynes. Bueno, en este video les mostraremos dos partes muy importantes. La parte de nosotros, mis compañeros y yo, vamos a explicar muy importante la parte de nosotros, mis compañeros y yo, sentimos de una lectura que nos dejó el profesor de historia. Y por otra parte, podemos encontrar la opinión de profesores, ya que los profesores es hoy en día nuestras bases para poder tener nuestros conocimientos, bueno, aparte de libros. Pero bueno, eso sería esencialmente. ¿Qué saben realmente los profesores? Pero bueno, a continuación yo daré mi punto de vista. Bueno, lo que yo pienso y, y voy a comentar es cómo el capitalismo cambió al marginalismo. Es un tema muy raro porque el capitalismo nos habla que para que una nación o país sea una de las grandes potencias necesita producir para que la gente lo consuma. Bueno, en este punto tiene un poco de razón, pero también la teoría marginalista los dice algo casi igual. ¿Y qué nos dice la teoría marginalista? La teoría marginalista los habla más sobre la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta es cuando una empresa da productos o servicios y la gente lo consume. Entonces, dice, mientras más caros de los servicios o bienes, la gente menos va a consumir. Y si los baja, la gente consumirá más. Bueno, esa es la teoría de que tiene el marginalismo. Bueno, y vamos a ver en el aspecto de Keynes. Bueno, Keynes los habla que sí tiene un poco de razón, pero también ha tenido una influencia desde el capitalismo los monopolios, ya que en el capitalismo en el siglo XVIII podemos encontrar que hubo monopolios como Henry Ford, el creador de las industrias automotrices Ford en Estados Unidos. Bueno, entonces desde ahí había monopolios, entonces los monopolios no hacen que una nación crezca, porque ellos establecen sus precios. Eso también lo dice la teoría marginalista, por una parte. Bueno, entonces Keynes nos dice que el gobierno debe de intervenir en las industrias, no al 100% ni todo, sino que una parte al momento de que se está haciendo un monopolio, una industria. Y también otra cosa muy importante que nos dice Keynes es que para que una nación crezca su productividad o su PIB, necesitamos que el gobierno los ayude. ¿Cómo los ayudará el gobierno? Se preguntarán. El gobierno los pone en tasa de intereses. Por ejemplo, el IVA. Hoy en México el IVA es alto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Debe de bajar esos índices de IVA o de intereses a las mercancías o servicios para que nosotros como consumidores podamos adquirirlos más y barato, ya que los salarios son muy altos. Entonces el gobierno también debe de bajar un poco los salarios. Bueno, y es lo que nos dice Keynes, que los debe de ayudar en esa parte del gobierno y que no debe haber monopolios porque la nación no podrá ser una nación productiva, que tenga riquezas y que sea potencia. Porque ya hoy en día nosotros somos unos países en desarrollo. Y bueno, esto es lo que yo pienso. Bueno, bueno, vamos a hablar principalmente sobre la teoría neoclásica, la teoría marginalista la teoría del pensamiento de Keynes. La teoría neoclásica enfoca a tres personajes principales como lo es Marx, David Ricardo y David Smith. Estos tres personajes fueron los fundadores principales de este pensamiento, los cuales hacen una mención importante hacia la repartición de los recursos y la utilización de estos.
Principalmente se genera una controversia con con la teoría marginalista, ya que en la neoclásica ven la utilidad que un bien consumido les deja. Ese principalmente como que lo que manejan todos. Y a diferencia de la marginalista es cuánto está dispuesto a dar bueno, un hombre en un intercambio de una mercancía para poder adquirirla. En la teoría neoclásica le dan la importancia de la utilidad, no tanto cuánto estás dispuesto a pagarla, sino la utilidad que te va a dejar esa mercancía. A diferencia de la marginalista, en donde simplemente estás viendo cuánto estás dispuesto a pagar por ella, por la satisfacción. Mientras más pagues, supongo es más satisfacción, más satisfacción para ti, principalmente en un intercambio de mercancías. Ahora, principalmente en el pensamiento de Keynes, él maneja que para el intercambio de las mercancías tiene que ser, tiene que ser fijada por la oferta y la demanda, sino que las decisiones las genera la demanda, no nada más ambas, simplemente la demanda. Luego se ajusta, gracias a la demanda, la producción de un bien o servicio. Bueno, y entonces, después del, después de lo que Keynes piensa, hace postulados en donde, principalmente son tres, en donde hace implicaciones teóricas. La primera mencionan que no hay una razón para perder tiempo analizando procesos dinámicos mediante los cuales la producción se ajusta a la demanda, ya que la demanda es la que determina el precio siempre cuando nosotros pensamos que es la oferta y la demanda, para Keynes siempre es la demanda la que ajusta el precio. Entonces él defiende principalmente la inversión, no, no lo que se espera de la inversión. En la segunda dice que no hay razón para detenerse en la dinámica de la composición intersectorial de la producción, dado que la producción se ajusta rápidamente a la demanda. Es como lo hemos visto en el mercado, no se genera esto. La demanda la quema. Y la tercera es que identifica las cosas que determinan el nivel de empleo, que otra vez se genera la demanda, ya que si no hay demanda, no hay producción, no hay trabajo, no hay capital, no se genera más inversión y hay pérdidas. Y principalmente esto sería el conjunto de de las tres teorías, tanto Keynes, clásica y marginalista. Soy Janine Ramos Valdés del grupo 1EM15 y mis opiniones sobre las lecturas de historia son las siguientes. En lo personal, a veces sentía que era muchísimo texto. Y cada uno de ellos contenía muchos autores y, por supuesto, muchos métodos que cada uno de ellos utilizaba. Eso lograba confundirme y no tener un mejor entendimiento en cada lectura. Pero me ayudó mucho las actividades que realizamos en el salón, así como la manera en que explica el profesor. En lo personal me gustó mucho la clase cuando nos explicó sobre la teoría marginalista y me quedó muy clara. Se iba basando en unas gráficas que puso en el pizarrón y las iba explicando, pero parecía como si nos estuviera contando un cuento. Esa clase me gustó mucho. Principalmente nos ponía ejemplos que en la vida cotidiana utilizamos, o principalmente yo, como mujer, sí me sentí identificada y logró que analizara más, principalmente cuando nos decía que pusiéramos de un lado las necesidades y de otro lado los caprichos. Yo no había logrado tener esa diferencia, pero gracias a él eso me ayudó mucho en cuanto a la teoría marginalista. En la teoría neoclásica, en la lectura o no identifiqué, pero sentí que no hablaba mucho de dicha teoría. En el salón la comentamos y se refería un poco más en saber administrar. Entendí que dice que si sabes administrar, tendrás mejores beneficios con pocos recursos. De igual manera, tiene muchos autores, así como distintos métodos. Pero reitero, sentí que de la lectura no venía mucho de eso. En cuanto a la última lectura que vimos el día viernes, no me había quedado muy clara. En cuanto a las exposiciones que habíamos hecho y que mis compañeros presentaron, pero cuando el profesor lo explicó, ya con eso me ayudó mucho, lo entendí mejor, pero sentí que nos hizo falta tiempo. Hola, les voy a hablar sobre las tres corrientes de pensamiento que es marginalista, neoclásicos y Keynes. Bueno, los marginalistas
Principal aportación fue la Ley General de la Utilidad Marginal. Esta ley sirve para saber cuál es el valor de un bien para su poseedor, qué tanto vale ese bien para quien lo tiene, qué tanto vale conseguirlo, cómo lo usa, qué tan feliz lo hace. En esta se encontraron a dos personajes que tuvieron gran auge durante el periodo marginalista, pero que posteriormente sus aportaciones sirvieron para los neoclásicos. Estos fueron Ward, que fue muy famoso por su ley de el equilibrio general, y Marshall, que también fue muy famoso por su ley del equilibrio parcial. Los neoclásicos. Los neoclásicos se basan en la lógica matemática y por ello dicen que la economía es estática y comparativa. Dicen que el mercado no se mueve, que siempre va a estar así. Hablan de una teoría o una competencia perfecta. Dicen que siempre va a haber empleo, que la riqueza está generada en virtud de uno, que uno genera o es rico conforme a sus fuerzas, conforme a su trabajo. Dice que trabajo siempre hay, que si tú trabajas tú vas a poder tener dinero y que los que no tienen no, o sea, entonces te habla de una economía perfecta que está en crecimiento, que está en desarrollo. Estos economistas dicen, o estos filósofos piensan o hablan sobre un equilibrio. Dicen que el mercado es quien propone los precios y aceptan esos precios ya que están dados por la demanda y por la oferta. Dicen que el mismo mercado es quien da los precios. Ellos aceptan los precios del mercado. La teoría keynesiana nos habla sobre un análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones conforme al precio. Esto nos habla que dicen que no hay empleo o que las condiciones de empleo no están dadas según a las condiciones de mercado. Dice que las grandes empresas imponen los precios y no se aceptan, o sea, las grandes empresas son las que imponen los precios, monopolizan el mercado. Hola, buenos días. Vamos a realizar una entrevista sobre la teoría neoclásica, marginalista y el pensamiento de Keynes a la profesora Teresa Matarones. Profesora, ¿usted qué piensa sobre la teoría marginalista, neoclásica y Keynes? Bueno, si la teoría, vamos a hablar un poquito sobre la utilidad, que es la utilidad marginal y que en México se ve muy latente sobre el consumo y que además es un producto que nosotros diariamente tenemos que consumir para alimentarnos. Y bueno, voy a poner ese ejemplo y voy a hacer un poquito de énfasis también con los de China, porque en China también hacen muchas comidas grasosas, ¿sí? Pero qué ricas son las comidas, ¿no? Grasosas, y a ellos les funciona. Entonces en México yo hago el comparativo que nosotros somos más afines a las tortas, a las hamburguesas, a los tacos o hasta las quesadillas. Y bueno, entre más consumos es una necesidad, es una utilidad. Pero si vamos viendo que la utilidad marginal es en el sentido de que entre más consumimos, ya después ya no nos va a gustar ese producto. Pero tenemos otras opciones y no las optamos, como son las verduras o las frutas. Y de hecho ahí viene la obesidad. Y bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Que nosotros consumimos más esas cosas grasosas que las verduras. Sí. Esa es la parte de la utilidad marginal, ¿no? Y luego nos vemos afectados y nos vamos a las frutas porque sabemos que es más nutritivo. Sí. ¿Sí? Eso yo lo veo como un caso de México y comparado con el nivel internacional, pues igual las frituras son más ricas. Por una necesidad nada más es provisional, pero necesitamos que consumir un poquito más de productos más naturales. Como el refresco también. Igual todos esos son productos que nosotros a la larga nos va a afectar, pero sabemos que hay un bien en común que nos va a hacer dar salud, que es el agua. Sí. O otras bebidas que no tengan azúcares. Buenos días. Vamos a tomar el tema de la teoría neoclásica, la teoría marginalista y el pensamiento de Keynes. Estamos con el profesor Adrián Salgado Cruz. Bueno, profesor, ¿usted qué piensa de Keynes? Bueno, antes yo doy la materia de historia del pensamiento económico. Esto es, en mi materia analizamos como uno de los puntos fundamentales cómo o por qué el pensamiento económico se viene transformando. Entonces,
Para mí la escuela neoclásica y la marginalista son prácticamente lo mismo. Ellas se originan como una necesidad de sustituir a la escuela clásica original, a la de dudo un poco por si digo todos los autores, los voy a decir mejor, a la que dice Carlos Marx, que nace en Francia con Bois Guilbert, yo sí lo pronuncio, en Inglaterra con William Petty, termina en Francia con Sismondi y en Inglaterra con David Ricardo. Entonces esta escuela de pensamiento económico pone el énfasis en las relaciones sociales como la esencia de la actividad económica de la sociedad y creo conceptos fundamentales desde su misma definición de economía y otros conceptos como por ejemplo la teoría del valor trabajo, la teoría del valor trabajo, el concepto de capital, el concepto de sociedad, y los mismos propósitos o fines de la actividad económica en su conjunto, y todos ellos en mediados del siglo XIX crean un conflicto o agudizan un conflicto que en Europa se sucedió, las revoluciones de mediados del siglo XIX a partir de 1848. Entonces, se requería esos conceptos de los clásicos, como por ejemplo la teoría del valor trabajo, su concepto del capital o su concepto de sociedad, agudizaron ese conflicto. En particular, por ejemplo, la teoría del valor trabajo sostiene que el valor de cambio de las mercancías es el resultado de una determinada cantidad de trabajo que las produce. Entonces, conceptos como ese vino a agudizar el problema de las revoluciones sociales de mediados del siglo XIX y que ponían en riesgo, se sentía en ese momento, a la misma sociedad capitalista. Entonces se opta por cambiar esa teoría que explicaba al capitalismo liberal, por otra teoría, la teoría neoliberal. Esa teoría neoliberal, dentro de los argumentos que utiliza para tratar de apaciguar ese conflicto social, aunque verdaderamente lo que hacía era más bien tratar de tapar el sol con un dedo, pues fue cambiar conceptos claves de la escuela clásica. Por ejemplo, el concepto de sociedad de los clásicos, que ellos reconocen que la sociedad está compuesta por clases sociales y que hay un antagonismo entre ellas por otro concepto clave de ellos que no mencioné hace un momento. Hay un conflicto entre ellos por apropiarse del excedente económico o por participar más en el excedente económico. En este caso me refiero a la clase trabajadora. Entonces los neoclásicos se ven en la necesidad de modificar esos conceptos. Y así, por ejemplo, el concepto de la teoría del valor trabajo lo sustituyen por la teoría subjetiva del valor, que sostiene que el valor de cambio de los bienes es el resultado de la utilidad que a un individuo en particular le proporcionan y que una vez que ese individuo satisface la necesidad que tiene, para él los bienes dejaron de tener valor de cambio, de ser útiles, vamos. Bueno, también te cambian el concepto de sociedad. El concepto de sociedad, en lugar de clases sociales, los neoclásicos dicen que son factores de producción. Y entonces la clase social de los trabajadores lo sustituyen por el factor trabajo, la clase social de los capitalistas por el factor capital, la clase social de los terratenientes por el factor tierra. Y ya a finales del siglo XIX aparece el otro factor de producción por un neoclásico, uno de los más, bueno, no de los más relevantes, pero algunos lo aceptan como muy importante, Alfred Marshall, que involucra el otro factor de producción. ¿Cuál es el otro factor de producción? La organización. Bueno, también te cambian los neoclásicos la definición de economía. Entonces, en lugar de ser como en los clásicos, la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción y la distribución, leyes naturales, los neoclásicos te dicen que son la economía y la ciencia que estudia la asignación óptima de recursos escasos a fines alternativos o competitivos. Esa asignación supone la conducta